¿Qué tal, compañeros y maestro? Buenas tardes. Yo voy a continuar hablando sobre la implementación de las mejoras, es decir, las herramientas BSM, SMED y Kanban en la aplicación del proyecto de reducción en los tiempos de entrega en la línea de producción de la empresa Coax. Bueno, y continuando en el punto que es en la selección de la alternativa, se determinaron 4 criterios para la evaluación de las alternativas y se colocaron. El criterio que se seleccionó fue el requerimiento de los operadores, la reducción del trabajo en comparación al método actual, el costo de instalación y el criterio de la administración. Se colocó una ponderación para cada uno de los criterios con un valor del 1 al 100. Como lo podemos ver, para el criterio de requerimiento de los operadores, su ponderación fue 95, reducción del trabajo 100, costo de instalación 80 y criterio de la administración 85. Y se colocó una calificación de la A hasta la U y con un valor de con un valor de 5 para el A y con un valor de 1 para U a cada propuesta para cada uno de los criterios, y esta se colocó en la parte superior de la diagonal de la intersección de la propuesta y el criterio, como lo podemos ver aquí. Se realizó la multiplicación del valor de la calificación por la ponderación y se colocaron los resultados en la parte inferior de la diagonal. Y bueno, por último se obtuvo lo que fue la suma de los valores para los 4 criterios de cada una de las propuestas. La propuesta 1 nos dio un total de 1470, la propuesta 2 nos dio 1360 y la propuesta 3 nos dio un total de 1445. Por lo tanto, la propuesta ganadora fue la primera propuesta, ya que tuvo más ponderación, más puntaje. Y bueno, como podemos ver en la siguiente imagen, esta es la distribución en 2D de la propuesta ganadora para el departamento de Color Match. Y la propuesta 2 de redistribución en 3D del departamento de Color Match. Y bueno, continuando con la implementación de las mejoras, en el siguiente punto se habla sobre la optimización del proceso de envío de resultados aplicando el enfoque Kanban. Kanban, como ya lo hemos visto, es una herramienta de un sistema de información que controla de modo armónico la fabricación de los productos necesarios en la cantidad y tiempo necesarios de cada uno de los procesos. Bueno, y este proceso se quiso optimizar ya que se encontró que fue la actividad, bueno, que esta actividad de lo que es el envío de resultados fue la que agrega más recorridos y tiempos al proceso del departamento. Para lograr esta optimización se decidió que se debía de establecer un sistema de comunicación basado en el enfoque Kanban entre el departamento de calificado y los departamentos receptores de la información de la calificación de los lotes, es decir, el proceso de secado de lotes medianos y grandes y el proceso de unidad de servicio, el cual permite reducir tiempos y eliminar los recorridos. Este sistema de comunicación lo que se hace de los productos en la línea de producción mediante el uso de la aplicación Excel MS Office, la cual ya la empresa posee esta aplicación. Aquí en la tesis menciona que están computadoras intercomunicadas con ese programa en todos los departamentos involucrados, por lo que no fue necesario que se requirieran más un equipo adicional. Bueno, para establecer las básicas de este sistema de información basado en el enfoque de empresas elementales para un sistema de este tipo, lo que fue la distancia, la velocidad y el contenido. La señal de Kanban es considerable, en particular para el departamento de secado, ya que esta distancia es máxima, es de 98. La de Kanban debe ser fácil de enviar. Velocidad, porque el envío de resultados es clave, ya que si se tarda demasiado de enviar los resultados de la orden calificada, está fallado y aumentar su tiempo de entrega, o bien a producción y arriesgar el trabajo de procesos subsecuentes si la orden es negativa. Y el contenido, la única información que se necesita ser enviada mediante el sistema de información es la del resultado de la prueba de evaluación de color, es decir, lote aprobado o lote rechazado, por lo que la brevedad es un mensaje sencillo y fácil. Bueno, cuando se empezó a hacer el análisis del proceso de envío de resultados,
se encontró que era necesario que se hicieran dos operaciones con la aplicación. El envío de resultados por parte del operador del departamento de calificación de color y la lectura de estos resultados por parte del operador del área de secado respectiva, por lo que se determinó que se necesitaban elaborar los siguientes tres archivos. El archivo de captura de resultados. Este archivo funciona como interfaz de entrada de datos para que el operador de calificación de color ingrese las órdenes aprobadas en él y éstas sean copiadas en el archivo de base de datos. Es importante mencionar que solo las órdenes aprobadas serán subidas al sistema, dado que son estas las que tienen prioridad de avanzar a la siguiente etapa del proceso de producción. Y bueno, las órdenes no aprobadas no serán subidas y por lo tanto estas van a permanecer en el área de espera del secado, aguardando a que el supervisor las retire del proceso de producción a tomar acciones con ella. El siguiente archivo es base de datos de órdenes aprobadas. Este archivo funciona como base de datos para almacenar todas las órdenes aprobadas por el departamento de Color Match y para que el departamento de secado respectivo pueda hacer una copia de estas órdenes y dejar avanzar los lotes al proceso de acabado. Cabe mencionar que este archivo se creó para evitar que exista algún tipo de interferencia entre el operador de Color Match y el secado, ya que si trabajaran al mismo tiempo en un solo archivo podría causar interferencias, por lo que el objetivo de este archivo de base de datos fue servir como puente de comunicación y evitar la interferencia entre ambos. Y el archivo de lectura de resultados. Este archivo permite a los operadores del proceso de secado ver si los lotes que van terminando ya han sido calificados y por ende pueden pasar al proceso de acabado, o de lo contrario si deben de permanecer en el área de espera hasta que sean confirmados, para después avanzar al proceso de acabado o rechazados para ser recolectados por el supervisor. En la siguiente figura podemos observar lo que es el funcionamiento de los archivos del sistema de entrega de resultados. Como podemos ver en la primera imagen, es en el proceso de Color Match, que es el archivo de captura de resultados, que es el archivo que funciona como interfaz de entrada de datos que el operador de calificación de color ingrese las órdenes aprobadas y de ahí pasa a lo que es el archivo de base de datos, donde funciona como base de datos para almacenar todas las órdenes ya aprobadas. Y por último pasa al secado, al proceso de secado, donde permite ver si los lotes que van terminando ya han sido calificados y por ende pueden pasar al proceso de acabado. Bueno, en el siguiente punto, que es el 3.6.2.2.2, nos habla sobre los pasos del procedimiento, es decir, los procedimientos que tienen los operadores secado y el operador del calificado del color. Bueno, el operador el procedimiento del operador de calificado tiene como objetivo el dar de alta las órdenes de producción que pasan las pruebas de calificado de color. En primera, el operador toma la orden aprobada y la escanea para ingresarla al archivo. Si el operador tiene más de una orden para dar de alta, puede escanear todas y dar de alta más de una orden. Ya después, el operador da clic al botón de paso 300, lo cual registra la hora en la que las órdenes han sido aprobadas y se subirán al sistema. Después el operador da clic al botón de alta, lo cual hace una copia de las órdenes recién escaneadas en el archivo de datos escrito en apartados anteriores. Y el operador por último da clic al botón de borrar, lo cual borra las órdenes de la interfaz más no de la base de datos para que pueda seguir dando órdenes de alta al archivo de base de datos. Y bueno, esto lo podemos encontrar en todos estos pasos, los podemos observar en la figura 3.29. Y bueno, ahora el procedimiento del operador de secado. Tiene como objetivo leer las órdenes de producción que han aprobado la prueba de calificado de color para que puedan avanzar a la siguiente etapa.
El operador da clic al botón de actualizar, lo cual copia las órdenes del archivo de la base de datos para compararlas contra las órdenes que el operador desee ver. Después, el operador toma la orden que desea revisar para comprobar si su estado es el de aprobado por el Departamento de Calificado de Color y las escanea para ingresarlas al archivo de lectura. En este momento, una leyenda que dice paz en color verde se mostrará para indicar al operador que esta orden ya puede avanzar a la siguiente etapa del proceso, o bien una leyenda de espere aprobación en color rojo si la orden no ha sido calificada o está por ser retirada del proceso por parte del supervisor. Y el paso 3 es donde el operador da clic al botón de depurar, lo cual limpia las órdenes que haya ingresado recientemente para que puedan leer las nuevas órdenes en el archivo. Y bueno, todos estos pasos los podemos ver en la siguiente figura, en la siguiente imagen, donde dice que es el archivo para leer órdenes para el departamento de secado. Se establecieron una serie de reglas para aplicarlas al sistema de información Kanban a la hora de... La primera es que el operador de color match debe dar de alta las órdenes tan pronto como sean calificadas para evitar que las órdenes pasen más tiempo del necesario fuera del sistema y que el operador de secado pueda acceder a la lectura tan pronto como estén listas. La segunda regla es que la única persona con autorización a acceder al archivo de base de datos es el supervisor de tintorería, esto para evitar que un operador no autorizado y que desconozca el sistema y del manejo, pues pueda dañar la base de datos. Y la tercera regla es que el operador de secado en estado de las órdenes de producción una vez cuando las lleva al área de espera y si tiene tiempo disponible darlas de intervalos de minutos y toda orden aprobada debe ser empujada al proceso de acabado. Esta establece cuándo revisar el estado de las órdenes de producción para hacer un lote de producción pase mucho más tiempo del necesario en el área. Otra área de oportunidad que se identificó en el proyecto de esta tesis es en la unidad de servicio y se realizó una propuesta de mejora del flujo del trabajo en esta área. En esta área se realizan tres procesos, lo que es el cargado, que incluye desde que se lleva el hilo crudo sin teñir, se recibe la materia prima para teñirlo y se carga en zonas de espera. De ahí sigue lo que es el proceso del teñido del hilo y por último el proceso de secado del hilo. Bueno, en esta área abarcan tres procesos, por lo que es importante que se mida el desempeño de cada uno. En la siguiente tabla viene el resumen de indicadores de desempeño para los procesos en unidad de servicio. Bueno, para los indicadores de desempeño individual de los procesos se tomaron del BCM de lotes pequeños. Y para el desempeño global de la unidad de servicio se tomó de la siguiente manera. Primero, el tiempo de ciclo fue la suma de los valores de los desempeños individuales. Segundo, el índice de disponibilidad fue el peor valor de los tres índices individuales. Y por tercero, la tasa de salida fue el peor valor de los tres indicadores individuales. Bueno, dado los resultados de los indicadores, como lo vimos en la tabla anterior del desempeño para el área de unidad de servicio, se decidió que es importante mejorar el desempeño del área de forma tal que se reduzca el tiempo de ciclo. Produciendo de manera más veloz, aumentando el tiempo disponible y la tasa de salida de órdenes que se califiquen a tiempo. Para realizar el procesamiento de órdenes en el departamento de unidad de servicio, se divide en todas estas áreas, como la podemos ver en la figura 3.31, que es el layout actual de las áreas del departamento de unidad de servicio, donde se realiza el proceso de pesado, el proceso de mesa de químicos, el teñido, área de espera de teñido, el secado, el área de espera de calificado de color. En el pesado se revisan las órdenes de producción planeadas para ser producidas, además de que se pesa la materia prima, lo que son las bobinas,
y se mandan a imprimir las órdenes de producción para el departamento de unidad de servicio. En el área de mesa de químicos se pesan todos los químicos necesarios para realizar el teñido de bobinas en el área de teñido. En el área de espera de teñido se colocan todos aquellos lotes de materia prima siguientes en el proceso de producción que por causas de capacidad no pudieron ser colocados en el carrusel de área de teñido. En el área de teñido es donde se colocan las bobinas sin teñir provenientes del área del almacén en un contenedor llamado carrusel junto con sus respectivos químicos. Luego el operador de teñido las coloca dentro de las ollas de teñido para llevar a cabo el proceso, colocando los químicos colorantes necesarios para teñir las bobinas. En el área de secado, el operador toma las bobinas ya teñidas y húmedas y las coloca en la máquina de centrifugado, toma muestra para enviarlas al departamento de calificado de color y se seca las bobinas del centrifugado. En el área de espera de calificación de color se colocan aquellos lotes de producción que ya están secos pero que están esperando la calificación del departamento de calificado de color para ser enviados al departamento de acabado. En esta área cuenta con maquinaria específica para cada proceso, lo podemos ver que están asignadas en lugares específicos para cada proceso, según las áreas que ya describí anteriormente. Una vez que se han descrito las áreas que comprende el departamento, es importante describir el proceso que se realiza en cada una de esas áreas, el cual comprende 3 subprocesos que se desarrollan de manera lineal, descritos en el siguiente diagrama de flujo de los subprocesos, como lo podemos ver, en el inicio del pesado, en el inicio del teñido y en el inicio del secado. Después tenemos el diagrama de flujo de procesos para cada uno de los subprocesos que se lleva a cabo en esta área. Este es el diagrama de flujos de procesos de la actividad del pesado de materia prima. El diagrama de flujo de procesos de la actividad de teñido de bobinas. Y el diagrama de flujo de procesos de la actividad del secado de bobinas. Bueno, ya analizando pues el área que se quiere mejorar, que se quiere optimizar, analizando las áreas que tienen esta área y analizando los procesos que se realizan en esta área, se empieza a tener propuestas de mejora. Bueno, la propuesta a la que se llegó para mejorar el desempeño en la área de unidad fue la aplicación, bueno, aplicando el enfoque SMED. Bueno, el SMED, como ya lo habíamos hablado anteriormente, es el tiempo de cambio de una serie u orden de fabricación y comienza cuando se acaba la última pieza de una serie y termina cuando se obtiene una pieza libre de defectos de la siguiente serie. Dentro de este periodo, las operaciones que se realizan con la máquina parada se denominan internas y aquellas que se realizan mientras que la máquina produce piezas buenas se denominan externas. Bueno, como ya lo había mencionado, para mejorar el desempeño del área de unidad de servicio se decidió aplicar el enfoque SMED para la estandarización, la mejora del flujo de proceso y la reducción del tiempo de cambio de formato. En particular el proceso de teñido, ya que es la única actividad que se determinó que agrega valor al departamento y es muy repetitiva y cuenta con el proceso de cargado como una actividad como una actividad de soporte para la preparación de las actividades previas al cambio de formato. Bueno, como ya lo había dicho, en el enfoque SMED se trata de analizar las operaciones internas y las operaciones externas. En este paso, en la identificación de las operaciones de cambio,
se definió el proceso actual y se encontró que en el proceso actual no se diferenciaban las operaciones internas de las externas, además de que éstas se realizaban en diferentes secuencias por cada operador. Para hacer la mejora utilizando el enfoque SMED, fue necesario establecer el proceso de cambio sobre el que se quiera aplicar. El proceso de cambio de formato para el teñido de bobinas. Al analizar el proceso de cambio, se llegó a la conclusión de que el cambio comprende 39 operaciones. Estos las podemos ver en el diagrama de procesos que ya había mencionado antes. Las del pesador de materia prima y las del operador de teñido de bobinas, que se abocan a la repetición del mismo ciclo de preparación y teñido de bobinas. Este proceso no distingue qué operaciones son internas o externas, por esto se analizaron todas las operaciones y se elaboró la clasificación en la siguiente tabla, colocando una E en el porcentaje de tiempo de las operaciones externas y una I para las operaciones internas. Con base en el porcentaje de los consumos del tiempo de la tabla anterior, se elaboró la siguiente gráfica, donde muestra el porcentaje de tiempo de las operaciones externas e internas de cambio, pudiendo observar un equilibrio entre estos dos tipos de operaciones, ya que, bueno, de 49.07 a 50.93 no hay mucha diferencia. Y bueno, debido al equilibrio que existe entre las actividades externas e internas, como ya lo vimos en la gráfica anterior, se decidió hacer un análisis de las operaciones de cambio y su clasificación actual. Se obtuvieron las siguientes observaciones. En la operación 21, que es denominada operación checar programación en plan Word, esta se decidió que debe ser eliminada, ya que si el operador de pesado ha hecho su trabajo de manera apropiada, esta resulta redundante, es decir, ya no es necesario. En la operación 22, transportarse a carrusel debe ser eliminada, ya que resulta como consecuencia de la operación 21, es decir, que van de la mano. Si se elimina la 21, no tiene caso realizar la operación 22. La operación 23, que es el verificar que lo programado esté en el carrusel, esta también se decidió que debe de ser eliminada, ya que si el operador de pesado ha hecho su trabajo de manera apropiada, esta pues resulta redundante. La operación 30, trasladar a mesa de químicos, consiste en hacer un traslado por materia prima que pueden realizarse con la máquina operando, por lo que debe ser clasificada como externa. Y la operación 31, que es pesar los químicos, consiste en hacer una tarea de pesado que puede realizarse con la máquina operando, por lo que debe ser clasificada como externa. La operación 32, llevar mezcla a tanque de stock. Esta consiste en hacer un traslado de materia prima que puede realizarse con la máquina operando, por lo que puede ser eliminada y al combinarse con otras actividades. Y por último, la operación 36, revisar niveles de temperatura y manómetros. Esta no corresponde a un cambio de formato, no obstante, como el objetivo de esta propuesta es también la estandarización del proceso de las tareas de pesado y teñido, también es considerada dentro de la lista de operaciones para contar con la secuencia completa de operaciones de dos procesos. Ya después que se identificaron cuáles eran las operaciones externas e internas y cuáles eran las operaciones necesarias o las que se tenían que eliminar, se hizo la separación, la clasificación de las actividades externas e internas. Y bueno, como podemos ver en la siguiente tabla, aparecen todas las actividades externas y todas las actividades internas. También se hizo un acomodo de actividades, se cambiaron actividades que a lo mejor antes eran al principio y otras eran al final o viceversa, para tener así un mejor flujo de las actividades. Con base en la separación de las operaciones externas e internas, se elaboró la siguiente tabla, la tabla 3.25, donde nos podemos observar los tiempos de las operaciones externas e internas. Este resumen de tiempo permite ver que en todas las operaciones externas nos da un porcentaje de 71.15% y las internas un tiempo total de 28.5%, 85%.
Bueno, a partir de la separación de las actividades internas y externas y el reacomodo de actividades, se hizo la comparación de tiempos del proceso actual y la propuesta de después de la separación. Y se logra ver que hubo un cambio, un gran cambio en las propuestas, en las operaciones internas, perdón, disminuyó de un 28.30 minutos a un 16.15 minutos. Y bueno, esto es una mejora importante, ya que el tiempo de operaciones internas es aquel durante el cual una máquina debe estar detenida y por consiguiente se para su producción. Y ya para asegurar la correcta separación de las actividades, se elaboró el siguiente diagrama de flujo del proceso propuesto para el pesado de materia prima, donde nos explica paso a paso las nuevas actividades que se van a realizar, y el diagrama de flujo del proceso propuesto para el teñido de bobinas, donde igual nos describe el paso a paso de las actividades que se van a realizar. Ya después de que se pudo mejorar el tiempo o disminuir el tiempo en los cambios de formato en el área de unidad, se consideró hacer una segunda mejora, que fue el que se permitiera la redistribución del área de unidad de servicio para mejorar el flujo de trabajo, los recorridos y los tiempos de proceso y por ende los indicadores seleccionados para el proceso de trabajo. Por lo tanto, se decidió aplicar la metodología de SLP mediante la siguiente serie de pasos: el análisis del flujo de materiales, la elaboración de la carta de relación de actividades, la elaboración del diagrama de relación de actividades, la obtención de los requerimientos de espacio, la determinación del espacio disponible, la elaboración del diagrama de relación de espacio, las consideraciones modificadoras, las limitaciones prácticas, el desarrollo de alternativas y la selección de una alternativa. La metodología SLP es la planificación sistemática del diseño de una planta, también conocido como planificación del diseño del sitio. Es una herramienta que se utiliza para organizar un lugar de trabajo en una planta mediante la ubicación de áreas con alta frecuencia y relaciones lógicas cercanas entre sí. El primer paso para realizar esta distribución o la realización del SLP fue analizar el flujo de materiales en el área. Para hacer lo propio en el área de la unidad de servicio, fue importante apoyarse en el diagrama de flujo, el cual presenta los tres subprocesos de los que ya hemos hablado: el proceso de pesado, el de teñido y el de secado, que componen todas las actividades. En esta figura se presenta un diagrama de espagueti, el cual muestra los flujos de los recorridos para cada uno de los tres subprocesos. Al analizar el diagrama se muestra que un solo operador tiene muchos cruces y tiene recorridos diferentes, lo cual es suficiente para justificar la necesidad de la mejora en el flujo de los recorridos, distribuyendo el área de trabajo para evitar estos cruces y recorridos repetitivos. Para seguir con la mejora en la distribución del área, se elaboró una carta de relación de actividades, esto con el objetivo de saber qué actividades son las que pueden ir consecuentes y cuáles actividades no tienen ninguna relación y se pueden eliminar o se pueden cambiar de lugar. Y en el diagrama 3.44 vimos las relaciones de actividades actuales y se puede tener una mejor visualización de qué actividades tienen relación con qué otras actividades. Ya en el siguiente diagrama, la figura 3.45 nos muestra la relación de actividades final para las unidades de servicios. Ya se muestra un cambio en las actividades, ya que se relacionan diferente. Después de tener en claro las actividades y su relación, se desarrollaron alternativas de layouts. La primera propuesta es la que están viendo en este momento, la figura 3.50. En esta propuesta contempla acercar ligeramente la mesa del procesador y su báscula a la puerta del almacén de materia prima para reducir la cantidad de recorridos, pero sin dejar de aprovechar las conexiones eléctricas y de internet de su lugar de origen. En
En la propuesta 2 contempla reunir la mesa del pesador, la báscula y la mesa de químicos en una misma área en la parte interior. Y la propuesta 3 contempla reunir la mesa del pesador y la báscula, la mesa de químicos en una misma área en la parte superior y del área de unidad de servicios para reducir los recorridos al mínimo. Bueno, para seleccionar las 3 alternativas de layout que se presentaron, como en las diapositivas del inicio, se hizo una tabla de criterios donde en este layout se toma como criterio el requerimiento de los operadores, la reducción del trabajo en comparación al método actual, el costo de instalación de cada layout y el criterio de la administración. Se pusieron, cada uno tuvo su ponderación y la propuesta ganadora fue la propuesta número 2. Y así fue como quedó la distribución final en 2D de la propuesta ganadora para el área de la unidad de servicio. En el siguiente punto habla sobre la determinación de las actividades de seguimiento, es decir, qué actividades se deben de realizar para darle seguimiento a las mejoras implementadas. El primero se determinó que es necesario dar seguimiento al estado de la implementación de la mejora descrita en la sección 3.7, es decir, cuando se aplicó el enfoque Kanban en el área de servicio para alcanzar el máximo nivel de beneficios para la empresa que se propone en el presente proyecto. El segundo actividad que se debe de realizar es dar seguimiento a la mejora descrita en la sección 3.6, que es donde habla de la mejora del desempeño en el área de calificación de color match, ya que, como se mencionó en su momento, los operadores aún no se estaban adaptando a dicha forma de trabajo, por lo que mayores beneficios pueden verse reflejados con el pasar del tiempo. Y por último, es importante considerar una nueva evaluación del desempeño al menos 6 meses después de la finalización del presente proyecto para continuar con la evaluación de las mejoras.